El escritor y poeta estadounidense William Faulkner dijo: se puede confiar en las malas personas, no cambian jamás. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. No hay peor estilla que la del mismo palo, y si es familia, mucho peor. Al ingrato que se está hundiendo en el fango, lo mejor es dejarlo que se hunda. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. No tan buena. Bueno, Ricardo, descríbeme quién es Oslenin. Oslenin, usted se llama. ¿Por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso? Bueno, doctora, Oslenin es mi medio hermano. Yo lo estoy demandando por una suma de $85,000 por daños y prejuicios, porque gracias a su estupidez tan grande, él nos ha dejado a mi esposa y a mí sin trabajo y sin casa. Les cuento brevemente. Nosotros vinimos de Cuba, nosotros somos medio hermanos. Él vive o vivía en Manzanillo y yo vivía en La Habana. Siempre nos criamos muy bien desde pequeño, tuvimos buena vinculación. Nosotros siempre quisimos venir a este país para vivir mejor, para tener un nivel de libertad que allá nos tenía, usted sabe. Años atrás conversamos este mismo tema y vinimos hacia acá porque era allá en Cuba, era marinero y siempre sabía de embarcación y eso, y nosotros vinimos por mar atravesando miles de dificultades. Llegamos aquí, vivimos bien. ¿Cuántos años hace que vinieron? Hace más de 10 años. Hace más de 10 años, ok. Llegamos aquí, nos instalamos, nosotros trabajamos durísimo, se lo entiendo, pero yo la ayudaba en todo. Mi esposa y yo trabajaba en la construcción día y noche, y mi esposa era de telecomunicaciones y también trabajábamos. Y así fuimos formando un monopolio que pudimos nosotros alcanzar. Una casa que nosotros nos compramos y un carro más o menos de acuerdo a nuestras posibilidades. Ellos se compraron un townhouse y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que él vino con una blanquita que yo no sé de dónde la sacó, parece de la guardarraya de Songalamaya. Déjame hablar, después tú entras. Y entonces yo cogí y yo vi que él siempre estaba furioso con la mujer y decía, ¿pero qué le pasa a este hombre? Y era, doctora, que ya la muchachita de él ya no quería el townhouse, ya no quería el transportation que ella tenía. Ella quería más y como nos veía a nosotros que estábamos prosperando, ahí le entró a ella como que una locura. ¿Y qué le pasó? Que él la cogió pegándole los tarros. Yo, conociendo a mi hermano como él, hablé con él, pero él no se midió, doctora, báfata. Y le pasó las manos, le fracturó la mandíbula a la pobre muchacha. Ahí intervino la policía, corte, lo llevaron a prisión. Yo dije, ay, mi madre, ahora sí, aquí la familia, nosotros con tremenda locura. Y dije, bueno, es mi hermano, es mi sangre y tengo que ayudarlo. Cuando él estaba en prisión, nosotros hicimos muchas cosas por él y lo ayudamos y todas esas cosas. Era así, sale de prisión y yo le dije, mira, Osli, vamos a hacer una cosa. Para lo que te piérdete, mi hermano, piérdete de la Florida porque ya Miami, ya tú estás quemado aquí en el Miami. Vete echando para otro lugar, no sé, búscate otra pincha porque ya aquí ya tú estás quemado. Porque hasta tiene deportación, tiene una pila de cosas, ya te quitaron todo. Tenía. Ok, pero bueno, en ese momento la tuviste. En ese momento. Exactamente. Okay. Y él cogió, doctora, consiguió un trabajo, gracias a Dios, en Nebraska. Y ahí se pudo hacer otra vez una persona, un trabajador digno. Y yo, qué fácil. Oslenin ya llegó. ¿Qué pasó, doctora? Que cuando él se fue para Nebraska, él me dijo, mira, Ricky, yo te voy a dar a ti un contrato. Aquí lo tengo, todas las evidencias. ¿Puedo pagarlo? Sí. Un contrato de arrendamiento por 15 años, donde él me hace así y me deja a cargo del townhouse donde él tenía. Y nosotros, ¿qué hicimos? Bueno, este tiempo que él está allá en Nebraska, vamos a sacarle partido. Pero él te dio un contrato de arrendamiento para que tú le cuidaras el townhouse de él. Sí. Claro. Un contrato de arrendamiento donde no... Bueno, hay unos pagos aquí, ¿no? Sí, le cuento. De $1,300 mensuales. Sí. Ok. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Dale. Ahí cogía y, bueno, para que la casa no esté sola, yo cogí y renté el townhouse. Y me iba de maravilla. Pero de esa mensualidad yo siempre le mandaba el dinero para allá, para Nebraska. Es decir, que él tampoco se fue para Nebraska y él se quedaba con las manos vacías. Yo cumplía con él. Hace más o menos como un año,
él se aparece y me cuenta una historia de una muchacha que él lo ayudó a levantarse en Nebraska y que nada, él Cosa que tú quería no hiciste. ayudarla. Cuando Disculpe, cogió, sí. hizo así, me dijo, mira, Ricardo, hay una muchacha, ¿tú crees que ella pueda vivir en el Tajado? Y yo decía, bueno, perfecto, mi hermano, imagínate tú qué voy a hacer, pero imagínate. Ahí empezaron mis pérdidas. Porque a las personas que yo tenía ahí rentadas, yo tuve que decirle que se fueran, evadiendo un contrato que ya ellas habían hecho conmigo, y resulta ser que todo el dinero que ellos me habían puesto de anticipado, yo se los tuve que mi reintegrar. casa? Por lo tanto, ya ahí empecé a tener pérdidas. Cuando hice así, dije, bueno, perfecto, mi hermano, doctora, yo llego y se me hace así, ven acá, ¿qué pues fue lo que pasó con esa muchacha que veo que ahora... Yo llego a la casa y le digo, pero ven acá, tú en esta casa tienes que hacer algo porque esta casa no... Entonces ella empezó a quejarse de que no había agua caliente, el aire estaba... Ahí están todos los cheques, todas las facturas que yo tuve que hacer para hacer todos los arreglos de esa casa que salían de mi bolsillo. No, del Él mío. quiere que salían de su dinero, pues salía de mi bolsillo porque yo tenía que darle mantención a ese tanjado. Yo lo que me hacía el vaina, me hacía el bobo. Conclusión, ella empezó a llenarle la cabeza de globo, a decirle que nosotros la maltratábamos, que Ah, pero nosotros... espérate, pero tú no vivías en tu casa. Sí, doctora, pero ahora le fue lo que pasó. Mi esposa perdió la casa y yo con mi salario, porque yo trabajaba Pero como ¿cómo que tu instructor. esposa perdió la casa? A ver, yo soy instructor de una academia de béisbol en El Doral, donde yo atiendo a todos los muchachos y doy béisbol. Mi esposa tenía su trabajo y lo perdió. Conclusión, hablé con él para poder vivir en el Tajado. Como Y siempre, perfecto, como siempre. yo fui a vivir en el Tajado. Cuando me encontré, ya la señorita ya se hacía la dueña del Tajado, caminaba, ella se creía que era la Miss Venezuela. Y yo dije, esto no puede ser así. Vamos a hacer las cosas. ¿Cuánto al 1.300? Tú pagas la mitad y yo pago la otra mitad. Ya la nena se puso brava y empezó a decirle ¿Por qué no cosas tiene que que pagar nosotros la nada? maltratábamos, que esto, que lo otro. Hasta más. Mi esposa y yo oímos una conversación con sus amigas de que ella dijo, no, ahora aproveché al cubanito para coger los papeles. Y yo conociendo como es este Soy hermanito, cierto, chico. le dije, oye, mi hermano, mira lo que está pasando. Y él a mí no me hizo caso. No, Esa es una de las sencillamente, patañas tuyas, él se fue por lo radical. Mira, chico, ahora, como tú la estás maltratando, te vas de la casa. Y entonces él me está expulsando a mí del townhouse, por cual él me dio un contrato a mí por 15 años. Y entonces ahora yo no tengo ni casa, ni townhouse, ni tampoco tengo trabajo. ¿Por qué? Porque Eso no son mandaron mis problemas. anónimo Eso no son a la mis problemas. academia diciendo que yo era un racista y que yo utilicé actos de discriminación contra los venezolanos. Ya cosa que verás no es las real. consecuencias, ya verás más tarde las consecuencias. Ok. Don Lenin, ¿cómo respondes? Doctora, yo aquí solamente estoy reclamando los derechos que me pertenecen, Ajá. que son mis casos. Ok, Ambos. Espérate Ok. ahí. Y estoy muy molesto e indignado con el estúpido este, Ok. porque me está acusando también de racismo. Bueno, aguanta ahí un minutico. Diga usted. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta, entonces me explicas todo Correcto. lo que me quieres decir desde tu punto de vista. Ok. Regresamos enseguida. Mira, mira el diablo ese. Por favor, tú Ay. acabaste con una Ok. mujer. Desgraciado Entonces, que ¿qué tú más eres, pasó? hijo de p***. Caso cerrado. Caso cerrado. Ricardo demanda a su medio hermano Oslenin por la suma de $85,000 que él considera son daños y perjuicios que ha sufrido por causa de su hermano. Estos hermanos, medios hermanos, gracias a este, que sabía de mar y marinero, ese tipo de cosas, salen de Cuba con sus respectivas mujeres en un barco. Llegan aquí hace más de 10 años, 13 años. 13. Comienzan a trabajar, Este se compra una casa con su mujer y este se compra un townhouse con la suya. En algún momento la mujer de este le es infiel. Él no lo tomó bien, cometió un acto de violencia doméstica contra ella, fue arrestado, enjuiciado y condenado a 1 año de prisión. Cuando sale de prisión, el hermano dice que le dijo, búscate otro lugar, vete de la Florida, que tú estás caliente, que sé yo, que sé cuánto. El tema es que él va para el estado de Nebraska, donde allí consigue un trabajo. Y él le dice, mira, cuídame el townhouse mío,
Yo te voy a dar un contrato de arrendamiento por 15 años. Y sacando provecho Que te mandaba la mitad. Manéjalo tú, a tus partes. para yo mantener mi propiedad ahí a ver hasta cuando yo regrese. Ok. Estando él en Nebraska, conoces a esta muchacha, que es venezolana, ¿no? Correcto. Y que tiene una criatura. Una criatura. En algún momento tú le dices a tu hermano que vas a mandar a esta muchacha Correcto. para venir a vivir acá, Correcto. A mi casa. a tu Que casa. tú me la rentaste. Tengo que contarle, tengo que decirle. Sí, yo estoy haciendo el resumen del caso. El tema es que él pierde su casa, porque la mujer se queda sin No, él trabajo, perdió la casa porque le dio la gana. y se mete él en tu casa, Y la esposa, donde está la es muchacha otra venezolana vagabunda, perdieron viviendo. la casa porque lo que quieren estar es vacilando, estar gozando la vida y que este que está aquí le esté mandando todos los bienes, dinerito, y porque siempre tienen un problema distinto. Y entonces yo era el malo soy yo, ¿no? El malo, vamos a ver quién es el malo en esta cosa. Ok, ¿por porque qué tú también tengo mandas a la evidencia. muchacha venezolana para acá? Bueno, mira, cuando yo llego a Nebraska, yo conozco a Graviela. Es la única persona La blanquita. que realmente me dio un cuarto y me mató el hambre. Otra ¿me blanquita. entiendes? ¿Y qué pasa? Yo empiezo a trabajar en una de las plantas más grandes que tiene Estados Unidos, de procedencia de carne, donde yo me voy, por mi trabajo, por mis valores, voy ejerciendo Ascendiendo. a los cargos, correcto, donde termino ya como supervisor. ¿Qué pasa? Cuando entra el loco este de Trump, tú sabes que empezaron las enredadas del estúpido este. ¿Qué pasa? Graviela me comunica, tiene miedo por la niña. Aunque la niña es ciudadana americana. La niña ciudadana porque nació americana, aquí. claro, correctamente, pero Entonces ella ella tiene está miedo. buscando los papeles, doctora. Permiso, la niña tiene, Graviela tiene miedo, Porque ella está que exacto, por la niña. Entonces digo, mira, ¿sabes qué? Yo tengo un tajado en Miami, tú te puedes ir para mi casa, ya yo estoy en un proceso, porque yo sé que cometí un delito, yo sé, lo reconozco, pero hoy en día yo me incorporé a la sociedad y más nunca he sido una persona de bien, como estamos viendo. Y- Eso te retrasó tus papeles. Claro, no, Tú a mí me quitaron mis documentos, ahora el gobernador me dio un perdón por las cosas bien que yo he hecho siempre. Manda a la muchacha para Mando a acá, Graviela para aquí, para Miami, a vivir en tu a townhouse. vivir en mi casa, donde yo traigo una evidencia para Una que reina. este animal y la esposa, Animal, fuiste tú que que era, mandaste que era una mujer para el hospital. vagabunda, era una Animal, fuiste tú. vagabunda, para que sepa, porque ya estas cosas ya me las habían hecho en Cuba también. Oh, sí. Porque yo vivía en Manzanillo en las vacaciones, no sabe nada, yo me iba para la casa de él y yo cargado de arroz, de frijoles, y ya cuando me desplumaban como un pollo, llamaban a la policía para que me mandaran para Porque orientar. sí, porque Ustedes en saben Cuba, que nosotros señores, yo no sé si los ustedes saben, pero ustedes saben que nosotros... En Cuba te deportan. Si tú Claro. eres de una provincia y estás en otra, Como dijo te el deportan a la palestino, la tuya. palabra palestino, esa es la que existe en Cuba. Palestino, Nosotros los orientales somos documéntate, palestino es deportados porque en nuestro viven en el propio oriente país. de Cuba, no por otra Ok. cosa, aprende. Ajá. Entonces, ya todas estas cosas, ya yo lo he sufrido, no, solamente no es eso. ¿Qué hizo este animal con ropa? Porque eso es lo que se le puede decir al animal con ropa este. Llamó a ICE para ¿Tienes prueba de eso? que fuera a mi casa. Claro que tengo. Llamó a inmigración para que fuera, tocó la puerta de mi casa. Hoy en día ya yo me enamoré, actualmente estoy enamorado y De quiero Gabriela. a la niña como si fuera ya mi hija. Tú dices que tú tienes una evidencia de algo que están haciendo ellos. Claro, yo quisiera que si... con Vamos a todo ver la respeto, evidencia, usted lo señor mirara. director. Mira eso, mira eso. Mira el diablo ese. Ah, eso le ¿Usted llama. cree que eso es una persona? ¿Pero qué es eso, ven? Pues tú es descarado, chico. No, no, descarado eres tú y abusador también. La única abusadora de actitud, la descarada esa que es... Mira eso, mira. Mira el león con melena este, que diga sin melena porque es calvo. Mira, si yo lo cojo en Manzanillo, lo monto en el caballo y lo meto por todo el cañaveral. Eso no es nada, mijo. Eso no es nada. Que no es nada como... No forma que Eso es no, eso abuso no es nada. infantil, animal. Por favor. Tú Ay. acabaste con una mujer. Desgraciado Entonces, que ¿qué tú más eres, pasó? hijo de p*** que tú Dale, eres. ¿qué más Que pasó? me perdone mi madre. Ok, dale. Pobre la madre ¿Qué fue lo tuya. que pasó? Dime. ¿Eh? Después de esto, ¿qué Bueno, pasó? ahora realmente Graviela tiene que ir a una corte. Tiene una orden de Y ahora deportación. tenemos miedo No tiene papeles. ¿Qué de tú quieres que no, haga? No tiene que nos papeles. separen.
de la madre de esa niña, de esa criatura inocente, que por culpa del animal estúpido bastardo, que me perdone mi padre y mi madre. Ok. Esto no merece ser mi hermano, la chicos. Santa Ay, diabla. nunca. Perfecto. La santa diabla. Pásame Es al un testigo de este indocumentado hombre, pa' del afuera. demandante, por favor. Qué mal estamos. Mira la figura, aquí está, mira. Qué envidioso eres, ¿Su loco. nombre? Rosa. Eres ¿Y envidioso. usted es la esposa de este Yo soy hombre? la esposa de Ricardo Ok. y este acá es el cuñado mío. Vamos a hacer un corto receso y a la vuelta me das tu declaración. Mira qué No se cosa. vayan. Yo nunca le llamé a la policía a él. Yo lo que estaba haciendo era que quería sacarla a ella de la casa por libre albedrío. Por eso le estaba haciendo a ella la vida un yogur. Porque lo que quería era salvarlo a él, doctora. Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con esta demanda de medios hermanos donde uno le exige al otro $85,000 por daños y perjuicios, pero cuando empezamos a oír los hechos del caso, yo me empiezo a preguntar, pero espérate, ¿quién le debe a quién aquí realmente? Aquí hay todos los elementos de, bueno, no sé, de una buena novela. La tristeza más grande, ese hombre Sí, aquí. la verdad, porque hay de todo. Hay traición, hay abuso, hay golpes, hay de todo. Pero bueno, este dice que este hermano de él le ha causado desgracia. ¿Tú lo echaste a él de trabajo? Yo, cabal, al contrario. Él dice yo que lo que quisiera no, pero yo le voy a decir una cosa, doctora. Yo lo que quisiera es que se fuera, que se desapareciera como una nube Pero espérate, de mi lo frente. ese video tú lo mandaste a la gente del trabajo de él. Pues claro que sí, para que se den cuenta de la clase de personas que tienen como maestro. Ok. Ven, eso no tiene Y nada que ver. eso no, yo eso soy es lo que se instructor de merece. béisbol. Es que Yo lo no monten en soy un barco y se lo compañero lleven de a casa de una esos Ok, muchachos. A él y, Ok. mira, a la figura, mira Ok. la figura. Bueno, ¿qué ha venido a declarar, Rosa? Es una callejera. A ver, ¿qué ha Causa, venido? doctora. Te falta Rosa, ¿qué ha respeto, venido a Mira, declarar? doctora Paula, yo nunca le llamé a la policía a él. Ajá. Sencillamente él nos quiere pintar a nosotros ahora como monstruos, cosa que no es así. Bueno, como yo te vi tratar a esa Monstruo. niña ahí, déjame decirte, monstruo se Mira, queda todo tiene chiquito. una explicación, doctora. Como extraterrestre. Monstruo se A queda lo chiquito. mejor a mí se me fue la mano, pero no es precisamente No, que la se me mano haya se ido le la fue. mano, sino Ah, que ¿ves? yo lo que estaba haciendo era que quería sacarla a ella de la casa por libre albedrío. Por eso le estaba haciendo a ella la vida un yogur. Porque lo que quería era salvarlo a él, doctora. ¿Tú sabes por qué? Porque yo le advertí bien claro a él cuando tuvo la primera esposa, que era una aprovechada, que lo que quería era aprovecharse de él, y él no me hizo caso, y mira cómo terminó la historia. Zafándole la mandíbula a esa señora, y él Sí. cumpliendo en una prisión, y nosotros Qué teníamos bien, que ir a ¿eh? la prisión a Ok, llevarle cosas pero a él no- y cosas. no, el problema Ok, ya, es que- perfecto. Esta señora es una chuma disfrazada. No, eso. Vamos a pasar a Y la vestido de próxima. negro, y Próximo vestido de negro. testigo. Próximo testigo, por favor. Y Vamos. vestido de negro. Vamos. Ni de monja sirve. Ah, vamos. Mira, aquí está la niña. Vamos a... Bueno, tú eres Gabriela, Bueno, porque te vi. ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy Gabriela y esta es mi hija. Mira, Oye lo que te mira. voy a decir. Oye lo que Mira, te voy a bruta, mi decir. hija, Oye no lo me que te voy a ¿Sabes que decir. te falta respeto? Disculpe. No se te ocurra jamás, estando aquí conmigo, decirle a un niño nada. Así que o te controlas o te largas. ¿Te molesta que ella esté aquí, mi hijita? ¿Sí? ¿Te molesta? Lárgate. Dale. ¡Bruja! ¿Cómo te llamas? Fabiana, Fabiana. ¿Qué edad tienes? 8. 8 años. ¿Y qué vas a hacer cuando seas grande? ¿No has pensado? No has pensado. Está bien, perfecto. ¿Qué me quiere decir, Gabriela? ¿Quiere que la niña esté aquí o quiere que salga? Lo que ella quiera. ¿Tú quieres quedarte? Yo ¿Quieres prefiero quedar que... conmigo? ¿Quieres salir? ¿Quieres Ven con salir? Roberto. Me acompaña Roberto, dale. Está bien. Bueno, doctora, mire, yo vengo a explicarle que yo he pasado por una situación muy dura, más que todo por racismo, por culpa de este señor, cosa La que yo loba no vestida de puedo oveja. entender, porque Una entre mujer digna, nosotros los chico. latinos Una mujer de Sí, estudio. claro. tiene Digna de que tus haber papeles. Digno de mi esa papel, no digna. discriminación. ¿Tú tienes sentimientos por este hombre? Claro, este hombre es muy bueno, es un hombre muy noble, muy trabajador. Yo no tenía por qué haberle tendido la mano en Nebraska, igual así lo hice. Y lo hice. Claro, claro. Porque es una Tú le persona tendiste honesta, la una mano y persona él te va a noble. tender los papeles. Ok.
No, yo le voy a entender el Dile al amor de mi doctor vida. Ángel Porque Leal él va a qué ser el pasa. amor de Dale. mi No hay vida. peor ciego que el que no quiere ver. Vas a ver la segunda película. Nunca va a ser Vas a igual. ver la segunda película. Ay, tú eres más sabiondo y tú no sabes nada. Ok. Ok, ese coco lo tienes vacío. Hay que lo que- Vacío. hay que- El cacumen a ti no te degollarlo. funciona. Degollarlo. Tú estás lleno de, mira, como de, no sé, Rabia, soberbia. rabia. Te crees que eres inteligente, lo que tú eres un racista y abusador. Te qué debe dar racista? vergüenza, ¿Ok? chico. La verdad. Parece Ok. mentira llevar lo que lleva. Vamos a ver, doctor. ¿Qué puede pasar aquí? Bueno, Este señor, no sé, ya tiene tu Ya residencia. yo tengo mi perdón, gracias a Dios. Y tu residencia. Ya la tengo también. Tienes tu Mi residencia. residencia como tal. Ok. sí, lo que pasó fue que él comete lo que es una felonía con causa agravante bajo ley migratoria por un delito de violencia con 1 año de cárcel. Correcto. Eso es lo que puso en peligro la residencia y la carta de deportación. Pero al recibir el indulto o perdón pleno, incondicional, sin algún tipo de restricción, él no es convicto para propósitos inmigratorios, recupera su residencia bajo la ley de ajuste cubano. Por ende, en el momento que ellos dos se casan, si es la intención, ella también califica bajo la ley de ajuste cubano. Anteriormente no, porque al él ser deportable o inadmisible por el delito de violencia, ella no calificaba. Pero ya que él es admisible, porque no es deportable, ella califica perfectamente bien bajo la ley de ajuste cubano, porque ella entró legal, tiene más de 1 año y 1 día en el país, y por ende, este caso procede perfectamente bien, es una relación genuina. ¿Y se cuándo ve es la perfecto. boda? Lo Exactamente. más pronto posible, doctor. Lo más pronto. Sí. Yo seguro que sí. Porque ya yo tengo la noticia y, Entonces- y ya estoy aquí en Miami. Ya estoy Entonces aquí. hay una solución buena para ti. Hay una solución, Primeramente porque- Y Dios. para ustedes, Para porque mí, si esto claro. hay un amor sincero y Claro. hay una situación genuina, pues Seguro. caramba, se triunfa en más de un plano en todo esto. Gracias. Qué bien. Entonces solamente nos falta eliminar una sola cosa. La porquería de tu hermano. Eso no sirve. Eso es lo que hay que meterlo preso. Perdóname. Y perderlo de aquí. Pero A él nada se de queda lo que tú me deportado has para dicho Cuba. a mí, con todo y lo lindo que me lo pintaste. Porque mira que te gusta hablar vanagloriándote. Porque yo llegué y trabajé y me compré la casa y yo progresaba y esto y aquello y yo le dije a mi hermano y terminaste recostado en tu hermano. Seguro. Recostado. Bueno, como si fueras escoba. Eso fue lo que hiciste. Pues mira, que se vaya a mi casa. $85,000. $85,000 debes de deber tú a él. Y todo lo que yo Por hice en esa descarado. casa. ¿Qué hiciste Mira, tú en vamos, esa Pepe. casa? ¡Nada! Y los daños que me Nada. causó, ¿Tú sabes lo doctora. que hiciste tú? Perdiste la tuya y te fuiste a meter en la de tu hermano. Eso descarado. Ahora que se vaya para abajo un puente. Desalojas inmediatamente ese Y el lugar. contrato es violado. Fuera. El contrato y porquería es lo mismo. Tú tenías que haberle dado un poder de abogado y otra cosa, pero ¿qué le ibas a dar un contrato de arrendamiento? Infórmate de ahora en adelante. Cuando vayas a hacer un paso legal, ve a ver un abogado. Ok. Para eso están los abogados. Ok. Y hay algunos muy buenos. Seguro. ¿Ok? No hagas papelitos así por gusto, porque la gente por aquí, todo el mundo te da consejo. Seguro. Busca el consejo de un buen abogado. Desalojas inmediatamente esa Y casa. no me puedan que sea unos días para yo saber dónde voy a ir, porque no, Sí, no tengo cómo dónde voy a no, vivir. cómo no, te vamos a dar unos días, claro que sí, vamos a darle 15 días, 15 días, tienes 15 días. Pero como tú eres tan inteligente, tú te vas a buscar un tremendo trabajo, te puedes mudar para un hotel. No, es lo que se va a- Vete para un es lo hotel, que se va a buscar vete para para un el puente. hotel y no molestes más. Te niego la demanda, he dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de Caso Cerrado. Te concedo la demanda, he dicho, caso cerrado.